¿Qué tal? Buen día, Martín, Fabiana y Buen día. a toda la audiencia. ¿Cómo Bien. les va? Muy bien, Mario. Muchísimas gracias por el tiempo que nos está por dedicar. Desde el título ya llama la atención, es interesante, ¿no? Vivir apestados, si uno entiende que esto habla de el combate de la humanidad a las recientes pandemias y epidemias. Sí, y habla también de la relación que tenemos los humanos históricamente, ¿no? Con los virus y cómo ellos han afectado, aunque no lo supiéramos, nuestro desarrollo social, incluso cómo han desarmado imperios y construcciones sociales de los humanos en distintas épocas, ¿no? Claro. A ver, si tenemos para recordar, tenemos la peste negra o peste bubónica, en algún momento de alguna guerra mundial también, lo que se conoció como gripe española, que según dicen no surgió en España, y bueno, la pandemia de coronavirus, creo que son inevitables hablar de esos sucesos. Sí, y hay un evento, un par de eventos importantes que son producidos por virus a principios del siglo II de nuestra era. Una epidemia de viruela casi devastó al Imperio Romano y inició su caída. Y en América la llegada de los conquistadores también produjo con el virus de la viruela, del sarampión y otros patógenos, una caída de la población americana que no estaba preparada para esos virus, porque nunca habían tenido en contacto con ellos, de que se calcula entre un 70 y un 90% de mortalidad. Wow. Imagínate lo que fue peor que la propia crueldad de los conquistadores, ¿no? Claro, bueno, es increíble. Aparte, a ver, creo que usted lo está marcando. Si no fuera por la presencia de los virus, quizás la historia, inclusive después de la llegada de Colón a América y todo lo que ocurrió después, hubiera sido distinta. Sí, es que los americanos, los indígenas americanos, eran parte de un grupo, sanitariamente hablando, muy sano, digamos, con muy pocas enfermedades, porque imagínate que la humanidad nació en África, en el centro de África, y de ahí, de toda la población africana que estaba en contacto con los distintos patógenos que infectan a la humanidad, un grupo salió de África. Ese grupo tenía menos enfermedades que el que se quedó, porque se llevó un puñado de esas enfermedades. Se asentaron en otro lugar y los que se fueron de ese lugar se llevaron todavía menos enfermedades. Bueno, América fue el último continente que se pobló, y por lo tanto los que entraron en América eran los individuos más sanos de toda la historia de la humanidad. No tenían prácticamente enfermedades propias que transportaban. Claro. Y entonces cuando llegaron los europeos, fueron los europeos los que les transmitieron enfermedades a ellos, restaurando un equilibrio que se había desarmado con los viajes de los humanos, ¿no? Claro, qué interesante. Ahora, con respecto a las pandemias que vienen, ¿qué es lo que nos puede decir? Mira, una pregunta que nos hacemos, pero de la que sabemos respuesta segura, es que va a haber una nueva pandemia en algún momento. No sabemos cuándo, no sabemos qué virus la va a producir y no sabemos con qué gravedad. Claro. Porque hay pandemias que son mucho más graves que otras. Seguro. Si ustedes se acuerdan, en el 2009 hubo una pandemia de gripe a nivel mundial, por la H1N1. H1N1, exactamente, que trajo mucha preocupación, pero que no fue ni cerca de la gravedad de la pandemia de coronavirus, ¿no? Exacto. Con lo que, bueno, una pandemia implica la distribución de un virus en todos los continentes, generando muchas infecciones, pero a veces los virus estos no tienen tanta letalidad. Claro. El coronavirus conjugó las dos cosas, una alta capacidad de transmisión y la llegada a todos los continentes con una letalidad muy importante. Que aparezca un virus como ese, bueno, es un poco producto del azar, pero tenemos que estar preparados para recibirlo en algún momento y poder reaccionar rápidamente. La humanidad con el coronavirus reaccionó muy rápido, claro, no sabíamos nada cuando empezó la pandemia, nada de este virus. Y en menos de un año hubo una vacuna, hubo generación de conocimiento, trabajo científico y profesionales de la medicina muy activo en función de eso, que ayudó a morigerar
el desastre humanitario que hubiese sido esa pandemia para nosotros. Claro. Pensemos que el coronavirus que nos afectó recientemente, que todavía sigue dando vueltas, pero ya no es el problema sanitario que era, fue más contagioso que el virus que produjo, como la que vos dijiste, como se llamaba la gripe española, que debería considerarse gripe de Kansas o de Estados Unidos, porque ahí surgió. Pero que le pusieron el nombre de gripe española por cuestiones geopolíticas, ¿no? Sí. Para sacarse el problema de encima. Pero efectivamente era más contagioso y más letal que el virus de la gripe española. Y el virus de la gripe española, en un mundo que tenía 1/3 de los habitantes del que tenemos ahora, produjo 50 millones de muertes. A eso podríamos haber llegado muy fácilmente con este coronavirus, pero hubo muchísimas muertes, alrededor de 7 millones de muertes en todo el mundo, pero podría haber sido mucho, mucho peor de no haber herramientas tecnológicas como las vacunas y los tratamientos médicos que se pudieron hacer para sostener a la gente en el contexto de la pandemia, ¿no? Claro. Mario, ¿y la gente que vaya a leer el libro, se va a encontrar con un lenguaje sencillo o hay algo de tecnicismo? No, está muy buscado que haya un lenguaje sencillo, es un libro de difusión, es una búsqueda de tratar de lo que llamamos nosotros desde la universidad, de democratizar el conocimiento, de que cualquier persona que no sea lego, que sea lego en la materia, que no sea un especialista en la materia, pueda entender de qué estamos hablando, informarse, tener más elementos de información y a partir de eso poder tomar decisiones informadas, mejores decisiones sobre la salud pública, ¿no? Claro. Doctor, consultarle, ¿cuándo decidió que quería escribir este libro y por qué? Bueno, este es el segundo libro de historias de virus que escribo. No lo he hecho muy seguido, digamos, el anterior lo hice hace 20 años, con lo que es un tema que a mí me apasiona, me interesa, y sobre todo esto que te acabo de decir, a mí me parece que una de las funciones importantes que tenemos quienes pasamos por la universidad pública, que somos deudores eternos del pueblo argentino, porque el pueblo argentino con sus impuestos sostuvo nuestra educación, que de otro caso hubiera sido muy impagable para la mayoría de nosotros, es devolverle con información, con conocimiento. Yo creo que un pueblo informado decide mejor, saliendo de las disputas partidarias, ¿no? Uno en algunos temas, por lo menos, uno tiene que tratar de salir de las disputas partidarias. Nosotros tenemos que entender que la salud pública, la educación pública, tienen que ser bienes de todos y de todas, y eso debería evitar que los mezclemos con política partidaria, que a veces es lo que enturbia estas discusiones. Y para poder tomar una decisión tenemos que poder discutir con datos, con información, con conocimiento, con las historias. Tenemos que aprender de las historias que sucedieron acá y en otros lugares antes para poder tomar mejores decisiones, y eso es lo que trato de hacer. Me parece una acción sumamente importante que hagamos los universitarios. Excelente, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. De nada, un gran abrazo. Bien, hablábamos con el virólogo y doctor en ciencias bioquímicas, Mario Lozano.